Estás escuchando Colonia Radio. Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología, a cargo del Padre Jeff. Bienvenidos, bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Neumatología. Un programa donde juntos meditamos un poquito más lo que es la divina persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esa persona maravillosa que de verdad está con nosotros y que la tenemos en nuestro corazón desde que fuimos bautizados, pero muy pocas veces lo obedecemos. Pero bueno, él de todas maneras, el Espíritu Santo viene lleno de dones y carismas. Ahorita estamos meditando un poquito lo que son los carismas. Ya vimos durante muchos programas lo que son los dones que la Iglesia nos enseña, y ahorita estamos viendo los carismas que encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12. Vimos el otro programa que a mí me tocó, el carisma de la fe. Comenzamos a ver el carisma de la fe y llegamos a la conclusión que la fe es algo que el Señor nos da. Pero ya esta fe que nos habla este carisma es una fe expectante, ¿verdad? Ya veíamos la semana pasada cómo todos tenemos alguna clase de fe. Tenemos la fe la fe natural, la fe de que va a prender una luz, de que si yo muevo un interruptor de luz, pues va a prender la luz. Esa fe también que nos enseña a creer en muchas otras cosas, a creer en nuestra familia. Y hay otra fe que es fe doctrinal. Yo creo que hay un solo Dios. Yo creo que ese Dios, ¿verdad? Son tres personas distintas y un solo Dios. Yo creo eso. Es una fe doctrinal. Y esa fe la podemos tener todos. Pero una fe expectante, una fe como un don extraordinario, es esa fe que mueve montañas. Esa fe de la que dirá Jesucristo: aquel que crea, ¿sí? Aquel que crea, ¿sí?, dirá a esa montaña: quítate de allí, y se quitará. Y échate en el mar, y la montaña se quitará de allí y se echará al mar. No tiene ningún caso mover esas montañas tan hermosas. Se está hablando de esas montañas que a veces son inconmovibles. Las montañas, por ejemplo, del pecado, la montaña, ¿verdad?, del odio, del resentimiento, muchas otras montañas. Pero esa fe sí necesitamos nosotros de irla madurando poco a poco. Comenzamos, por ejemplo, si yo quiero tener esa fe que pida cosas al Señor y yo crea que me las va a dar, yo debo de empezar a trabajar con esa fe, a ponerla a trabajar, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Marcos 16, ¿verdad? Aquel que crea, y estas son las señales que acompañarán, dice, a los que crean, ¿sí? Estas son las señales que acompañarán a los que crean. Entonces, si yo quiero tener esa clase de fe, yo debo de empezar a trabajar pidiendo cosas pequeñas. Primero voy a pedir, si quiero tener esa fe para que por mi intercesión sanen enfermos, entonces lo que yo voy a empezar, sí, es a pedir por cosas pequeñas, una gripa, que el Señor sane a las personas que están cerca de mí de un dolor de cabeza, y luego empezar a pedir por cosas más fuertes, porque el Señor lo ha dicho, no son mis palabras, son las palabras del Señor. En Marcos 16, como decíamos, 17 dice: estos son los signos que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno, no les harán daño, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien, ¿sí? Y esto está diciendo a todos los que crean, porque hay algunas cosas que se los dijo exclusivamente a los discípulos. Por ejemplo, en capítulo 21 del Evangelio según San Juan, nosotros vemos ahí cómo eso se los decía exclusivamente a los discípulos,
¿sí? Entonces hay cosas que se les dice a los discípulos y hay cosas que se los dice a cada uno de los que creen, ¿sí? Y habrá muchas cosas. Por ejemplo, a Pedro, cuando le dice, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Entonces vemos que él está diciendo eso. Igual el capítulo 21 cuando le dice, apacienta a mis ovejas. Bueno, eso también pudiéramos decir que también nos lo deja un poco a nosotros. Pero el capítulo 20, donde dice, así reciban el Espíritu Santo, así como mi Padre me envía, yo los envío. A quienes perdonen, los pecados les serán perdonados. Bueno, pues así vamos viendo que el Señor deja exclusivamente a sus discípulos algunas misiones, pero estos dones del Espíritu Santo que nosotros estamos meditando, que son, volvemos a repetir, para aquellas personas que no han escuchado, los dones son todos dones, se les puede llamar todos dones o carismas, porque son regalos, pero algunos que estudian, o para estudiarlos mejor, han nombrado a los dones que vienen en Isaías 11, los dones que conoce la iglesia, los 7 dones de la iglesia del Espíritu Santo, les ha llamado dones. Y a estos que vienen en 1 Corintios les ha llamado carismas, para diferenciarlos un poco en su estudio y en su aplicación. Como ya hemos dicho, los carismas que vienen, que estamos ahorita estudiando, ¿verdad? Son dones o regalos que Dios nos da para servicio de la comunidad. Claro que ellos me predisponen a mí para también santificarme, para santificarme. Bueno, pues entonces vamos a ver un poquito más sobre este carisma de la fe que hemos estado viendo. Este carisma de la fe que nos hace de verdad hacer cosas maravillosas, o bueno, por nuestra intercesión, que Dios haga cosas maravillosas. ¿Qué otra manera puedo yo empezar a poner a trabajar mi fe? Pues pidiendo cosas, pidiendo sanaciones, pidiendo bendiciones para alguna persona. Cuando el Señor responde a mis oraciones, mi fe va creciendo. Y hay personas, por ejemplo, que reconocemos que en los santos esta fe, pues es enorme. Es una fe expectante, una fe que no duda que Dios les va a dar. Y ellos pueden pedir muchísimas cosas y Dios se los concede. Yo recuerdo que en una ocasión un obispo, al comentar nosotros con él, un señor obispo, le decía mi madre superiora que pues que los señores obispos tienen de verdad una unción especial, no dada por nadie más que por la iglesia, y que ellos de verdad tienen un poder que ni ellos mismos se han dado cuenta. No háblese de los sacerdotes, pues mucho más de los señores obispos. Y recuerdo que él en una ocasión dijo, pues sí es cierto, si yo tengo esta investidura, estaba haciendo un sol tremendo y había una multitud de personas reunidas y el sol estaba tremendo, el calor tremendo, así. Entonces él le pidió a Dios que se nublara. Y él después nos contaba, es cierto, dice, porque Dios, de verdad, yo creo que el Señor me escuchó, porque poco a poco se empezó a nublar, de tal manera que ya las personas empezaron pues un poquito como a reponerse de ese calor, porque ya se estuvo nublado durante toda esa reunión, porque pues imagínense el calor, el sol, entonces pues había hasta peligro de que las personas, pues algunas se desmayaran. Entonces vemos aquí cómo nosotros sí debemos de tener esa clase de fe que vaya creciendo cada día. Supongamos que el dinero no me alcanza para el mandado. Entonces me dice la palabra de Dios, ¿verdad? Primeramente, yo debo de saber todas las promesas que hay en la palabra de Dios. Me dice la palabra de Dios, mira, busca primero el reino de Dios y todo se te dará por añadidura. Ya está allí la promesa. Pero ahí está la promesa. Entonces yo lo que debo de hacer por medio de mi fe es tomar esa promesa, apropiarme esa promesa y decirle, Señor, yo te recuerdo que en tu palabra, no porque se le haya olvidado al Señor, pues no, al Señor no se le olvida su palabra jamás, pero sí es bueno recordármelo a mí mismo y decirle, Señor, yo te recuerdo que tu palabra dice esto y esto y esto, y yo ahorita estoy necesitando dinero, no me alcanza para los gastos, no tengo para el gas, no tengo para esto, en este momento yo estoy necesitando dinero. Entonces yo te recuerdo, Señor, de verdad te recuerdo que tu palabra dice que tú puedes darme esto. Y entonces ya estoy poniendo todos los elementos para que suceda, que estoy poniendo mi fe.
hay una promesa y que yo puedo de verdad tomarla para mí. Igual, yo siempre que oro por las personas recuerdo esa cita también que dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, yo se los voy a conceder. Entonces, todas estas promesas que Dios nos hace, nosotros debemos de tomarlas y hacerlas nuestras, ¿verdad? Apropiarme yo de esa promesa, como es un término muy conocido, apropiarme, es decir, hacerla mía. Y entonces recordarle al Señor que Él fue el que dijo. Y ahí estoy poniendo en práctica mi fe. La fe es, como lo dirá la carta a los Hebreos, ¿verdad? Es la convicción de lo que no. Esto viene en el capítulo 11, ¿sí? De Hebreos. Dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces vemos que cada uno de nosotros tenemos de tener bien claro cada una de las cosas que aquí el Señor nos dice en su palabra. Y sí, ciertamente que la fe es por eso que se llama fe, ¿verdad? Porque no se ven las cosas que nosotros deseamos y no se ven las cosas que nosotros estamos pidiendo. Así que pues nosotros podemos tener ese don de la fe y ni siquiera lo sabemos. ¿Cómo sabremos que nosotros tenemos el don? Ese carisma de la fe, pues poniéndolo a trabajar. No va a haber otra manera. Yo no me voy a dar cuenta que ya tengo ese carisma de la fe si no la pongo a trabajar, ¿verdad? Porque si ahí está y jamás pido nada y jamás oro por nadie, pues yo jamás me voy a enterar. Y a lo mejor llegando al cielo Dios me vaya a decir, pues es que tú tenías el carisma de la fe, yo te lo había regalado y nunca lo pusiste a trabajar, nunca de verdad experimentaste la fidelidad de Dios. Pues así puede ser, ¿verdad? Así que pongamos a trabajar ese carisma de la fe que Dios nos quiere regalar en este día. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org. Nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso ya en su programa Neumatología y estamos meditando un poquito en lo que es el carisma de la fe. En la carta a los Hebreos, pues ya estuvimos viendo un sinfín de ejemplos de hombres de fe, hombres de los cuales el mundo no era digno, así lo dice. Dice, hombres, dice, de los cuales el mundo no era digno de tenerlos, ¿sí? Dice, y ellos no encontraron, ellos no vieron de verdad, murieron, en la fe murieron ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas, solamente viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose peregrinos, forasteros sobre la tierra. Y así hablaban claramente y daban a entender que van en busca de una patria, pues si pensaban en la que habían abandonado, podían volver a ella. Pero al contrario, aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso no se avergüenza Dios de llamarles, ¿sí? No se avergüenza de ser llamado su Dios, pues le tenía preparado una ciudad, ¿sí?
Pues sí, ninguno de ellos lo vieron, dice perfectamente claro, lo que decíamos al principio, es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ellos fueron alabados nuestros mayores. Así que de verdad que cada uno de ellos podemos decir que vivió este carisma de la fe con una fuerza tremenda, ¿sí? Y bueno, pues la palabra de Dios está lleno de todo este carisma. Recordemos, por ejemplo, Moisés, cada uno de las cosas que Dios le pedía, ¿verdad?, que hiciera en el Éxodo, ¿verdad?, cuando cada una de las plagas, de las 10 plagas, él no dudaba, él sabía que Dios le había dicho que iba a estar con él, ¿verdad?, siempre, y que Dios iba a ser el que liberara a su pueblo. Entonces, cuando él manda cada una de las 10 plagas, no duda, pues ese es un carisma tremendo de fe. Y así, ¿verdad?, mientras van por el camino, sobre todo cuando llegan al Mar Rojo, pues Dios les dice, pasen por el medio, ¿sí? Dios les dice que pasen por el medio y él no duda, él nos dice, a ver, pues ¿cómo va a ser esto? ¿Verdad? Y de verdad dice, pues no se puso a pensar, pero esto es imposible. Solamente Dios dice, tú alza tu cayado, extiendes tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas pasen por el medio del mar en seco, ¿sí? Y dice así más adelante, ¿sí? El ángel de Dios iba delante del ejército, pues lo hizo, por supuesto que eso, alzó su mano, extendió su mano sobre el mar y se dividió, y eso pues es un acto, es un carisma de milagros, pero el carisma de milagros va unido, muy, muy unido al carisma de la fe. Y bueno, pues también cuando les faltó el agua, sobre todo en Mará, que dijo que empezaron a criticarlo porque tenían sed, y le decían, pues, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé, y Yahvé le mostró aquí ya había agua, solamente que estaba amarga, es decir, estaba pues echada a perder, sobre todo era venenosa, y Dios le dijo que echara un madero y la agua se volvió dulce. Y así cada uno de los pasos que iban dando sobre ese desierto, ¿verdad? Entonces vemos que más adelante, cómo brota agua de la roca, ¿verdad? Y bueno, pues así vamos viendo cómo Moisés no lo dudaba. Cada cosa que decía Dios, se lo creía. Y bueno, aquí es por supuesto que es esa cercanía con Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en este camino de la fe, pues nosotros debemos de siempre tener nuestros ojos fijos en Dios, porque Él es el que, dice la palabra de los Hebreos, ¿sí?, el que empieza y termina la fe. Los ojos fijos en el Señor, ¿sí? Los ojos fijos en el Señor, porque en Él inicia y en Él termina la fe, ¿sí? Así que, pues todo esto es una enseñanza sobre la fe. Luego ya sobre todo cuando ya es una fe que hace prodigios, y lo hemos visto muchísimo, los santos, cada uno de los milagros que ellos ahora sí que le piden a Dios que suceda, pues esos son prodigios, las grandes sanaciones. Encontramos grandes hombres en la Iglesia Católica, por ejemplo, el Padre Tardif, era un hombre de fe, un hombre que de verdad oraba y muchísima gente se sanaba. Aparte que tenía, por supuesto, el don de sanación, es otro de los dones que vamos a ver cómo nos lo presenta la palabra y qué es lo que nos dice ese don. Y pudiéramos extendernos más y más a este don, a este carisma de la fe, pero recordemos que es la fe expectante, esa fe que espera, esa fe que dice hasta los menores detalles para lo que se pide. Yo he conocido muchas personas que le piden, por ejemplo, algo a un material y le piden tan específicamente, y yo soy testigo de que el Señor lo da. Nosotros, al comenzar de esta obra de discípulas de Jesús, yo no estaba todavía, pero comentan las hermanas que pues no tenían casa, les prestaban una casa aquí, les prestaban una casa allá, y eran casas muy pequeñas, y pues la verdad es que no podían extenderse, ni invitar a más hermanas porque pues no tenían casa. Y entonces empezaron a pedirle al Señor una casa.
una casa y la decían con estas condiciones, ¿verdad? Tantas recámaras, todo empezaron cada una a decir, yo la quiero así, yo la quiero grande, yo la quiero con una sala de estar muy grande para cuando tengamos nuestra célula, yo la quiero, decía otra, una cocina grande, que de verdad tengamos espacio para cocinar, yo la quiero con un comedor, yo la quiero así, con una capilla así, así. Y la que en ese tiempo era la hermana que se encargaba de la liturgia, ¿verdad? Esa hermana que era la sacristana, pudiéramos decir, entonces ella pues batallaba mucho para guardar todas las cosas del Señor porque no tenía lugar, entonces pues todo lo que es pues todo lo que se utiliza en la misa, ¿verdad? Y las casullas y todo lo que se utiliza en la misa, pues ella batallaba mucho para guardarlos, entonces ella pidió un enorme closet, que tuviera esa casa un enorme closet para que ella lo pudiera de verdad tener como para guardar todas las cosas de la liturgia. Y además ella estaba estudiando una carrera, y entonces yo necesito un estudio donde yo pueda desvelarme y hacer todas las cosas de mi carrera sin tener que molestar a las hermanas, porque pobrecitas, pues yo estoy en un lugar donde todo el mundo me está viendo. Y fueron tan específicas y además dijeron, bueno, pues ¿por qué rumbo? Porque pues San Luis Potosí es una ciudad enorme y bueno, pues si les tocaba, no sé, a 2 horas de camino, 1 hora y media de camino donde el lugar donde trabajaban, pues era muy poco práctico. Entonces le dijeron también al Señor, y por el rumbo que nos quede cerca del Domus Dei, pues cerca de los lugares donde nosotros trabajamos y del lugar donde estudia la hermana. Y cada una de estas cosas las fueron especificando. Pues el Señor nos regaló una casa así como se la habíamos pedido, ¿verdad? Y la verdad es que tenía muchísimas ventanas y no tenía ni una ventana, tenía una cortina. Y entonces pues ya como que creció la fe, porque el Señor respondió a esa petición de una casa muy grande, que ahorita pues es nuestra casa central, le llamamos la casa de San José, porque cada una de las casas que tenemos, ya sea nuestra o que nos prestan, no importa que nos prestan, las nombramos de acuerdo a un santo. Casi siempre es el santo que llegamos a esa casa ese día. Por ejemplo, aquí en la casa que nos prestan aquí en Tijuana, se llama Casa Santa Inés, porque llegamos el día de Santa Inés y nosotros creemos que y confiamos de que este santo, santa, ¿verdad? Va a ser pues nuestro padrino, nuestra madrina, pudiéramos decir, o va a ser alguien que nos va a interceder especialmente por nosotros. Así que esa casa se llama la Casa de San José y tenía grandes ventanales, tiene grandes ventanales y no teníamos cortinas. Entonces, pues dijo la madre, pues vamos a pedir cortinas ahora. Y empezaron a pedir cortinas y llegó no sé a cuánto tiempo, poco tiempo, llegó, pero un camión lleno de cortinas. Es decir, era demasiado. Un camión lleno de cortinas, pero dices tú, ay, ¿esto es demasiado o qué? Pues sí, precisamente la señora que les regaló la casa tenía un hotel y entonces hicieron cambio de cortinas, de todas las cortinas. Entonces dijo, ¿a dónde llevamos estas cortinas? Llévenselas a las hermanas para que las repartan a la gente pobre y ellas se queden con lo que necesiten. Así que llegó un camión lleno de cortinas. No solamente pudieron poner cortinas en todas las ventanas, sino regalar cortinas, ¿verdad? Entonces, pues Dios responde. Ese es el carisma de la fe. Una fe expectante, pero una fe no solamente para mi propio beneficio, porque a lo mejor yo quisiera tener ese carisma de la fe, pues para pedirle un carro, para pedirle esto. Ciertamente que es también para eso. Pero recordemos que estos carismas que nos presenta la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios son para servicio de la comunidad. Así que, bueno, pues estos carismas nos sirven también para servir a la comunidad. Ese debe de ser nuestro primer motivo. Si yo los quiero pedir, si yo quisiera que Dios me los diera, que Dios me los regalara, entonces lo primero que yo voy a pensar y lo primero que voy a tener en cuenta es, acuérdate, son para servicio de tu comunidad. Ciertamente que a ti también te sirven, pero específicamente son para que la comunidad se edifique, crezca y sirva mejor a Dios, ¿sí? Vamos a una pausa y enseguida regresamos más sobre neumatología. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Spirito.
Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Participa en este programa a través de la línea telefónica 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 en Estados Unidos, 01800-788-7606 en la República Mexicana. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, Pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Spirito. Estamos en su programa Neumatología y estamos viendo un poquito sobre el don de la fe. Sí, recordemos también que la fe es un fruto del Espíritu Santo, ¿sí? La fe es un fruto del Espíritu Santo. Así que también, bueno, esto lo vemos en Gálatas 5:22. Esto viene como resultado de nuestra salvación, ¿sí? Una unión con Cristo. Los frutos vienen a partir de la unión con Cristo. También aquí vamos a ver un poquito sobre los frutos del Espíritu Santo. Ya hemos visto sobre los dones que la Iglesia nos dice como los 7 dones del Espíritu Santo. Ahorita estamos viendo los carismas y después veremos los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Así que vemos, nada más para cerrar este temita, que hay varias clases de fe, ¿sí? La fe natural, la fe que me hace creer que va a salir el sol, creer las cosas ordinarias. Una fe doctrinal, una fe que me hace creer que hay un solo Dios, pero esa fe ciertamente que ya me sirve y es un grado de crecimiento, pero dirá San Pablo, hasta el demonio cree y tiembla, ¿verdad? Entonces sí, ciertamente esa clase de fe sí es para mi bien, pero la fe que estamos luchando por tener, por pedirle al Señor, es esa fe expectante, esa fe que espera, esa fe que espera el milagro, lo pide y da gracias, como si ya lo hubiera recibido, porque la misma palabra dice, todo lo que pidan ustedes, crean que ya lo han recibido y lo recibirán, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver un poquito más sobre la fe más adelante, pero ahorita quisiera empezar este otro carisma, el discernimiento de espíritus. Suena así como algo muy sobrenatural, ¿verdad? Ciertamente que es un carisma, recordemos, es un regalo de Dios que se le da a quien Él quiere, ¿sí? Ese carisma Dios lo da a quien quiere, a quien lo pide, a quien está dispuesto, Dios lo da, ¿verdad? Y es diferente a los dones del Espíritu Santo que Él, ahí sí, pues ahora sí que Dios, de verdad, yo creo que ve a quien se los va a dar. No todos tenemos los dones. En sí todos lo tenemos, pero no se manifiestan. A lo mejor Dios no ha querido que se manifiesten en tu vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi vida está llena de pecado, no sé, ¿verdad? Pero los carismas, pues es más sencillo que se manifiesten, sobre todo en el ámbito de la renovación, ¿sí? No quiero decir que sea el único lugar que la iglesia tiene donde se manifiestan los carismas. Claro que no, por supuesto que se ha manifestado durante toda la historia de la iglesia antes de que surgiera la renovación. Pero ahorita, pues gracias a Dios está Señor suscitando nuevamente todos esos dones, todas esas carismas para bien de su comunidad, ¿sí? Entonces es uno de los dones, el discernimiento de espíritu es uno de los dones de revelación, ¿sí? Porque nos dan información sobrenaturalmente revelada por Dios. Podríamos definirlos sencillamente como la mente de Cristo, los dones de revelación, ¿sí? Manifestada a través de un creyente lleno del Espíritu Santo. Cada uno de estos dones consiste en la habilidad dada por Dios para recibir de Él información con referencia a algo o a cualquier cosa que humanamente nos sería totalmente imposible conocer. Revelada al creyente para lograr protección, orar con más efectividad o ayudar a alguno en su necesidad, ¿sí? Bueno, vemos como
dice aquí la explicación, hay solamente dos maneras, aparte de la vía natural, a través de los sentidos físicos de la vista, el oído, el olfato, del gusto y del tacto, por los cuales la mente humana puede recibir información. Una de ellos es ponernos en contacto mentalmente con el mundo psíquico, de tal manera que la información la receptamos directamente de los espíritus malignos, ¿sí? Es lo que ocurre en los fenómenos llamados percepción extrasensorial, espiritismo, clarividencia. Todas estas cosas están estrictamente prohibidas por Dios y no debemos practicarlas, ¿sí? Bueno, es una explicación que da a los dones de revelación, ¿sí? Y nos dice de lo contrario de estos dones y que nosotros podemos de verdad ser engañados, porque estos dones de revelación son un carisma de Dios, ¿sí? Pero nosotros vemos que hay psíquicos, ¿verdad? Que yo aquí sí tengo esta duda, ¿verdad? Hay dones de Dios y en muchas ocasiones Dios da el don, pero en muchas ocasiones ese don está como contaminado, pudiéramos decir como ensuciado, porque la persona tiene ese don, Dios se lo dio, tiene ese don, ¿verdad? Pero esta persona se acerca a hechiceros, a ocultistas, a la ouija, y entonces ese don se empieza a contaminar. Yo he conocido personas que tienen un don, por ejemplo, que ellas saben perfectamente cuando una persona está en pecado, ¿verdad? Y cuando una persona, no sé, cosas malas de las personas, o tuvieron una visión que vieron, yo conocí una persona que decía, pues yo vi a una persona pecando, cuando en el acto de estar pecando, ¿verdad? Yo lo vi y después salió cierto que sí, ciertamente había pecado, pero esos dones están contaminados. Dios nunca te va a enseñar el pecado de los demás, porque Dios cubre, Dios protege, Dios lo que quiere es disculpar al hijo, no juzgarlo, pues él mismo ni siquiera nos juzga, ¿verdad? Él dice, yo no he venido a juzgar, ya tienen quien los juzgue, en mi palabra es quien los juzgará. Así que cuando una persona ese don lo lleva a juzgar, a condenar a los demás, pues a lo mejor tiene un don, pero está contaminado, está ensuciado, ¿sí? Porque ella pues tuvo contacto con espiritistas, tuvo contacto con hechiceros, con no sé, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues primero dejar de usar ese don, ¿verdad? Dejarlo, como quien dice, descansar un ratito y orar o que alguien ore para que Dios me purifique y después con el tiempo el Señor vuelva a usar ese don, pero para bien, vuelva a usar ese don para mi bien, ¿sí? Bueno, el discernimiento. Antes de referirnos al discernimiento espiritual, conviene hablar del discernimiento en general. En primer lugar, existe lo que podemos denominar discernimiento natural, que es patrimonio tanto de cristianos como los de no cristianos. Consiste en la facultad de poder juzgar a las personas y a las circunstancias y a nuestro propio comportamiento que deriva de la enseñanza que hemos recibido en nuestros hogares y como consecuencia del medio ambiente en que actuamos y de nuestra cultura. De este material está compuesto nuestra conciencia natural. De ahí que no podemos confiar mucho en ella. La mente y esa porción de la mente que llamamos conciencia es una mezcla de bueno y de malo, de verdad y de error. Su discernimiento y sus juicios morales carecen de valor. Es una verdad indiscutida que las pautas de la moral humana varían de cultura a cultura. Entonces estamos hablando ya del discernimiento natural, ¿sí? Entonces vemos cómo este discernimiento nos lleva ¿sí? a ver si algo es aceptable o inaceptable, ¿sí? Es decir, nosotros ya tenemos ese discernimiento natural de lo que es malo y de lo que es bueno. Una persona, aunque nunca le hayan dicho o nunca haya conocido lo que es el mandamiento de no matarás, ella sabe perfectamente y intuye que ha hecho algo malo. ¿Verdad? Que el quitar la vida a una persona es algo malo. ¿Quién se lo dijo? Hay lo que es la ley natural o el discernimiento natural que Dios ha puesto en nuestro corazón y que no necesitamos de ningún estudio y que no necesitamos de que Dios nos dé ese don para tenerlo. El niño sabe perfectamente que cuando rompe algo, sin que nadie le diga, va y se esconde. Y es un niño pequeño y va y se esconde y dices, pues, ¿por qué se escondió? Pues porque rompió algo, porque destrozó algo y sabe que va a venir un castigo.
¿Y quién le enseñó eso? A lo mejor nadie, no se había dado la oportunidad de enseñárselo ni que él lo supiera. Sin embargo, él intuye en su interior que se ha portado mal, ¿verdad? Que hay algo malo que hizo y eso ya es una ley natural que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿sí? O de discernimiento espiritual natural, ¿sí? Bueno, entonces ya vemos que de este material dice que está compuesta nuestra conciencia natural, ¿sí? Y que no debemos de confiar mucho en ella, ¿verdad? Porque la conciencia puede estar bien formada o mal formada, dependiendo de qué, de mi entorno, de todo lo que haya recibido. Si en mi casa era muy normal, ¿verdad? Que mi papá le pegara a mi mamá, ¿verdad? Entonces yo estoy creciendo con esa idea, aunque no me lo digan, aunque no lo exprese así, de que si es varón, esta persona dice, pues mi papá le pegaba a mi mamá, pues es lo natural. Entonces, ¿qué va a hacer ese muchacho? A pegarle a su esposa. Y su hijo, además, ¿qué va a hacer? Pues igual va a ser que él. Entonces, como vemos, ¿verdad? Esta conciencia natural puede estar bien formada y entonces sí es de nuestra gran ayuda y es algo que nosotros debemos de siempre de tener bien claro. Pero si está mal formada, pues entonces nos va a desviar porque no está bien formada. Es decir, es mentira lo que mi conciencia me pone como verdad, como algo bueno, ¿sí? Entonces, mi conciencia me está diciendo en ocasiones, pues que está bien, pero la verdad es que es algo malo. Luego, ¿qué sucede? Es que mi conciencia está mal formada. Así que esa clase de discernimiento, basándome en mi conciencia, puede ser, ¿verdad?, una mentira, ¿sí? Bueno, pues vamos a otra pausa y enseguida regresamos. No se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Invitadas, hermanas samaritanas, con un tema dedicado a todas las mamás en su día. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos viendo sobre el carisma de discernimiento de espíritus. Y estamos viendo primero lo que es el discernimiento natural, el discernimiento que cada uno de los seres humanos tenemos. Ya hablábamos que hay un discernimiento que está formado por nuestra conciencia, pero que si la conciencia ha tomado de aquí y de allá cosas y valores, puede estar en un error, ¿verdad? Esos valores que tenemos de una cultura, de una historia, de una familia, puede ser algo aceptable o inaceptable, ¿sí? Entonces, nuestra conciencia a veces está formada por la televisión,
¿verdad? Y si nosotros decimos, es que la televisión, los digo, sucede como cuando vemos una película, ¿verdad? Por ejemplo, películas tan controversiales como El Código Da Vinci o, no sé, Ángeles y Demonios, cosas, esas películas que ponen fechas, lugares, hasta creo que tomos de los libros que vieron en el Vaticano, y que nosotros creemos que es realidad. Creemos porque nos dan una fecha, creemos porque nos dan un dato del lugar, y entonces decimos, pues claro que es real, hasta dieron la fecha y dieron el lugar. Pues no, es exactamente lo mismo que nos sucede con la conciencia. Esta conciencia que ha tomado de aquí y de allá, y que no quiere decir que porque yo lo creo, porque salió en la televisión o porque fue un dato que yo tomé no sé de dónde, sea una realidad. Así que estas decisiones que se basan en esa clase de conciencia, pues carecen de una estabilidad. Recordemos que la estabilidad nos la da la roca firme que es Jesucristo, ¿sí? Así que el verdadero discernimiento según Dios, el discernimiento como carisma de Dios, no proviene de una mente natural desfigurada, proviene de una mente que ha sido renovada en Cristo. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos para cambiar ese discernimiento, ese discernimiento natural, para cambiarlo, nosotros debemos de renovar nuestra mente. Es decir, una mente renovada. Y en muchas ocasiones, como lo dirá la palabra de Dios, que hay que morir. Si el grano de trigo, nos lo dice en Juan 15, si el grano de trigo no muere, queda infecundo, sin dar fruto, queda solo e infecundo. Y en muchas ocasiones todo lo que hemos llenado nuestra cabecita, todo lo que hemos llenado nuestra conciencia, de todo lo que hemos llenado, todo lo que es nuestra vida, nuestra información y nuestra experiencia, a veces tenemos que renovarla, y renovarla en Cristo, ¿sí? Este discernimiento se desarrolla cuando encontramos y recibimos a Cristo y llegamos a conocerle mejor por medio de la comunión y de estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Por medio de los sacramentos. Nos lo dice en la carta de los Hebreos: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos, ¿verdad? El uso de los sentidos, dice así, griego percepciones, criterio, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Es decir, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y habla de lo que es los niños, que a un niño no se le puede dar un alimento sólido, a un niño se le debe de dar un alimento papilla, ¿sí? Leche para que pueda crecer. Bueno, pues a veces nosotros tenemos que comenzar así, un renovar nuestra mente en Cristo. Y a veces hay que empezar como niños, habiendo dejado que Cristo quite todos esos criterios erróneos, todas esas, y formar nuestra conciencia. Y nosotros, aún estando años y años y años aquí en el camino de Dios, podemos no estar todavía con nuestra conciencia formada. Yo recuerdo una persona que dijo sobre un curandero. Era un curandero que dijo, pues es que para tener dinero tienen que traer un chupamirto, o no sé cómo le llaman, un chupaflores, o no sé, es uno de los pajaritos que andan picando las flores, y tienen que traerlo y dejar que se seque y algo así. Y entonces esta persona dijo, yo me quedé así como que pensando, ¿verdad? Dijo, pues ¿qué le hace que no creas en eso? Pues total, pues tú sabes perfectamente que no le vas a decir de corazón que crees en él, porque aquí hay que decirle a él, a esa ave seca ya, que creías en él, algo así. Y entonces me puse a pensar, pues entonces esta persona no está convertida. Esta persona no le interesa nada agradar a Dios. Esta persona está diciendo que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pues aunque no lo digas en serio. Tú di que crees en él, pues nomás para que tener dinero, pero tú ya sabes que no es así y que tú crees en Dios. Pues no puede haber una comunión entre, lo mismo San Pablo dice, no puede haber una comunión en eso, o creo o no creo. Entonces esta persona todavía no tenía su conciencia formada, todavía no podía hacer un discernimiento, ¿verdad? Ni siquiera
empezar a hacer un discernimiento de lo bueno y de lo malo. Todavía su conciencia no estaba tan formada como para empezar a discernir, ¿sí? Bueno, pues ya vemos que todo esto, nosotros empezamos a formar nuestra conciencia, empezamos a formar nuestro discernimiento, empezando por leer la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente viene a darnos datos a nuestra mente. La palabra de Dios es viva y eficaz, es viva y eficaz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entra a nuestra mente, a nuestro espíritu y lo va cambiando. Y tiene el poder para transformarlo. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. Y nosotros, de verdad, yo creo y sinceramente lo digo, ¿verdad? Que cada vez que nosotros nos admiramos y admiramos la manera como las otras denominaciones tienen para cambiar la mentalidad. Y una persona que de verdad no se ponía vestido, que andaba, no sé, andaba mal, de pronto se convierte, según ellos, ¿verdad? Porque también te puedes convertir, por supuesto, en la Iglesia Católica. Pero según ellos se convierte, entra a su denominación y ya ¿qué serán? Poquito tiempo ya ¡ay! ¿Qué le pasó a esta muchacha, a esta joven que andaba siempre con, no sé, bien provocativa o con, no sé, pantalones siempre y ahora con falda y muy arregladita, así, muy bonita, ¿verdad? O muy feíta, porque a veces ya no se arregla nada, ¿verdad? Se lavan la cara y ni se cortan el pelo ni se lo arreglan y bueno, pues a veces se ven más feítas, ¿verdad? Pero dices, ¿qué le pasó? Y yo siempre me he preguntado y siempre me sigo preguntando, tengo varias respuestas, pero no sé si sean las correctas. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta persona se convence? Y sobre todo si tú tuviste alguna cercanía con él, le dijiste, pues hay que usar vestido, mira, hay que usar esto, hay que comportarte así en tus noviazgos, hay que hacer esto, y no hizo ninguna mella en ella. Sin embargo, entra a otra denominación y enseguida cambia. ¿Qué pasa? Bueno, una de las causas es que allí de verdad están leyendo la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios viene a tu corazón y te cambia, te transforma. Eso tiene que ser. Eso es una realidad. Y claro, lo demás, es que allí no hay medias tintas. O eres o no eres. O empiezas a vestirte como aquí se debe vestir o no eres parte de esto. No eres parte de esto, no hay en medias tintas, ¿verdad? Entonces son muchas cosas, son muchos elementos, pero un elemento muy importante es la lectura de la palabra de Dios. Y eso es algo que a nosotros, los católicos, debemos de estar nosotros de verdad exigiendo, debemos de estar invitando, debemos de estar, no sé, cómo podamos hacerlo, pero es necesario que todos los católicos empecemos a leer la palabra de Dios, y no solamente un capítulo diario, que de verdad nos leamos la palabra de Dios en un estudio serio de la palabra de Dios, una lectura seria de la palabra de Dios. Pero pues para eso yo necesito estar convencido, y para eso, de verdad, y si todavía no comienzo ni siquiera con eso, pues ¿cómo voy a aspirar a tener los dones, a tener los frutos? Los carismas sí, Los carismas Dios no los da a las personas estudiadas, Dios da a quien quiere. Los carismas no son signo de santidad, son signo, ¿verdad? Son signo de que Dios te ha regalado eso, ¿verdad? Pero no son signo de santidad. Los frutos y las bienaventuranzas sí son signo de santidad, los frutos y las bienaventuranzas. Y los dones, pues los dones también ya son la santidad, ¿verdad? Caminando, ya es la santidad caminando. Aquí el que tiene los 7 dones del Espíritu Santo, pues ya es una persona muy santa. Y si aunamos a esos dones los frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas, pues estamos hablando con una persona santa, ¿sí? Bueno, pues hemos llegado al final. Yo quiero tomar estos minutitos para invitarles, para de verdad invitarles a ustedes a que nos ayuden, ¿verdad? Ustedes estén dando cuenta que estamos en un tiempo especial de pedir una cooperación especial para seguir adelante con la radio. Internet vamos a seguir, pero aún Internet es muy costoso, no se diga la radio.
Y yo creo y sabemos que ha sido de una gran bendición para muchas familias, para muchas personas que han encontrado en lo que se da aquí, en la palabra que se proclama, pues una luz para seguir a Jesucristo, ¿verdad? Hay personas que han vivido muy solas, muy solitarias en su vida y que de pronto pues se encuentran con muchos amigos, con muchos hermanos que están al pendiente de ellos, que somos nosotros y que son los hermanos de Koinonía y que son los hermanos que conocen en los desayunos. Y ha sido una gran bendición, pero necesitamos de tu apoyo porque estamos pasando por una época de mucha necesidad material. De verdad, si tú nos apoyas, yo creo que vamos a tener que cerrar tarde que temprano la radio. No hemos salido de la deuda, no hemos pagado la deuda, ¿verdad? Solamente dimos un adelanto, pero pues día con día sigue creciendo. Es decir, al rato vamos a estar igual o peor de endeudados que al principio. Entonces, ayúdanos. Tú elige la manera como quieras ayudarnos. Recuerda, tenemos lo que son los folletos de la palabra eucarística, que tú nos puedes llamar en este momento al 622-8962 y dejar tu dirección y decirme, yo quiero que me manden 20 folletos, 15 folletos y yo al regreso les enviaré una donación. Si tú quieres miel para también venderla tú, ven y recoge aquí toda la que quieras, aquí en Encarnación. Ahora, si tú quieres ser amigo Koinonía, pues también tú puedes llamar para dar tus datos y decir, yo quiero ser amigo Koinonía, yo quiero de verdad, apoyar. Entonces, pues como tú quieras ayudarnos, el llamado es ayúdanos, porque juntos podemos hacerlo, solos no vamos a lograrlo. Pues bueno, les deseamos todo el bien en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo. Koinonía Radio. Visítanos